Tiene la palabra el diputado Felipe Solá, que comparte el tiempo con la diputada Cristina Kremer de Busti y Juan Brugue. Gracias, señora presidenta. Debo decir, en representación del bloque, junto con los demás diputados que hablan y son parte de él, que hemos trabajado muy duro, en este caso frente a una ley que es antigua en nuestro interés como grupo político, porque ya en el año 2014 empezamos a hablar de las pymes como uno de los objetivos centrales de una política económica renovada, nueva, no porque fueran nuevas las pymes, sino porque no había un interés específico en modernizarlas y ocuparse de ellas ante problemáticas muy concretas. Hicimos esa presentación, hicimos un proyecto de ley en el 2014 y volvimos a incluirlo en acuerdo con una buena parte de la oposición, con el Frente para la Victoria, en el proyecto de ley que llevaba como preocupación central la problemática de los despidos, que amenazaba con convertirse en un hecho cotidiano y, lo peor todavía, amenazaba con convertirse en un hecho naturalizado en la República Argentina. Esa ley tuvo un fin, esa ley que llevaba dos temas, el tema de la doble indemnización y el tema de las pymes, fue vetada. Nosotros estamos contentos de haber instalado el tema, porque además instalamos también el tema de despidos, porque si no, no hubiera habido en la Casa de Gobierno un encuentro de apurada con las principales empresas del país para pedirles un compromiso, aunque fuera verbal, y firmaron un papel que nadie conoce después porque no se ha mostrado, sobre el tema de despidos. ¿Por qué instalamos el tema de despidos? ¿Pues instalamos el tema de despidos por instalar un tema desde la oposición? No. Porque en realidad cuando todos empezamos a hablar de un tema, y las cifras todavía no dicen que ese tema sea voraz, en realidad lo que está pasando es que comienza un tema nuevo que se puede instalar. Y gobernar es prevenir. Y ser oposición también es prevenir. También es prevenir. Entonces la instalación de un tema que dio motivo de una profunda irritación dentro del oficialismo es injusta, digamos, es injusto que se la acuse como tal, porque lo que hicimos es prevenir sobre lo que podía venir y citamos el 30 de marzo, acordémonos, a las 5 centrales de trabajadores que hay en la República Argentina y que habían luchado, varias de ellas, exclusivamente durante 2 o 3 años o centralmente por el problema de las ganancias a los salarios, el impuesto a las ganancias y el mínimo no imponible. Y nos dijeron, no es ahora la prioridad, las 5 centrales, no es la prioridad son los despidos. Eso fue el 30 de marzo y el 29 de abril lo coronaron y lo dijeron en un enorme acto. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno insiste en un tema como pymes, no quiere descubrir la pólvora, señora presidenta, de ninguna manera. Tampoco quiere ser obvio. Lo que queremos es que pasen cosas concretas para las pymes. Y conseguimos que el gobierno enviara un proyecto de ley para las pymes, ya que la nuestra había quedado vetada. ¿Por qué nos interesan tanto las pymes? Porque la vida económica argentina fluye básicamente a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si salimos a la calle, lo que miramos son todas pymes, o casi todas. Desde un kiosco de diario que puede tener un empleado y un patrón, si le va bien, ahora no les va bien, pasando por todo lo demás que vemos, todos los negocios que vemos. Y si caminamos cualquier centro o cualquier barrio de cualquier ciudad, grande o chica, de la República Argentina, y entramos a cualquier pueblo, hay pymes. Y sobre todo hay mini pymes, es decir, hay comercio. Y las pymes de nuestro país producen en un 92%, y estamos hablando de las pymes formales, imagínense las informales,
para el mercado interno, para el, me parece ahora olvidado, mercado interno, para ese mercado interno que tiene caídas de alrededor del 8% en el consumo, caídas en la demanda y que tiene terrible problema de costos. Terrible problema de costos. Y estamos sufriendo una inflación de costos, no una inflación de demanda, porque cayó la demanda y suben los precios porque suben los costos. Básicamente ya sabemos cuál, las tarifas, pero suben lo demás también. ¿No es cierto? Sube toda la energía, sube la nafta, sube el gasoil, etcétera. Y estamos tocando el 43% de inflación. Muy bien. ¿Por qué nos interesan las pymes? Porque ahí está la vida, ahí está, además de la vida económica, ahí está el trabajo argentino y las posibilidades de dar trabajo más rápido. Y va a incorporar mucho más rápido una cuadrilla pequeña de trabajadores argentinos, bolivianos, paraguayos, que hagan construcciones modestas en barrios y reciban una demanda de modificaciones, de ampliaciones o de hacer nuevas casas, sean oficiales o vengan del sector privado, de otros trabajadores, reformas, etcétera, va a incorporar mucho más rápido mano de obra que cualquier empresa grande que esté mirando el horizonte económico en la Argentina, que se toma mucho más tiempo, califica mucho más a su demanda, es decir, a su oferta de mano de obra, a la que se acerca, y no es el típico empleo que crea esta estructura económica argentina. Por el contrario, las pymes sí. Estamos contentos de haber convertido en ley los programas de recuperación productiva, que son producto de la gestión, con orgullo lo digo, de una excelente gestión de Graciela Camaño en el Ministerio de Trabajo cuando ardía la Argentina y yo me hacía cargo de la provincia de Buenos Aires, 2002 y parte del 2003. Los programas de recuperación productiva sirven para evitar el sufrimiento de quienes están en situación de total incertidumbre, el sufrimiento de aquellos que son empleados y se conciben como trabajadores y empleados y ven escaparse a un empresario, como ha ocurrido en el caso del simpático señor Spolsky, por ejemplo. Hay alrededor de 600 trabajadores en el complejo de empresas que él tenía, que han quedado, Radio América, por ejemplo, que han quedado sin trabajo y merecen que ya el Ministerio de Economía les dé el programa REPRO de recuperación productiva. Para poner un ejemplo que llegó a esta Cámara y vino a una de las comisiones y que es sabido que ha ocurrido. No estoy diciendo algo nuevo, estoy diciendo que también hemos tenido empresarios que mientras tenían la plata del gobierno eran muy generosos y tomaban empleo y en cuanto no supieron si era seguro o no que tuvieran esa plata, se escaparon. Obviamente no se escaparon pobres. Para eso están, entre otras cosas, los REPRO. Estamos muy contentos también del fortalecimiento en general del programa Fortalecimiento Pymes, de la posibilidad de que realmente la FIP acceda a que el IVA se pague 90 días después, cada mes, y no acumulado. Para eso va a tener que haber una reglamentación coherente y un trabajo de la FIP, de que se elimine el impuesto a la ganancia mínima presunta, de que se use el impuesto al cheque como anticipo de los demás impuestos, de que el fomento a la inversión que se establece genere algo que veníamos pidiendo hace rato, y es que si tiene utilidades una pyme, lo que no es sencillo en el día de hoy, sobre todo en una mini pyme, en un comercio, pueda descontar ganancias de sus utilidades y las reinvierte. Estamos contentos de varios de esos puntos. Y hay un Consejo PYME que va a tener que analizar algo que es de lo más difícil que se puede concebir en la política económica argentina, que es qué pasa dentro de las cadenas de valor, qué eslabón se queda con la parte del león, dónde está el problema en las cadenas alimenticias. Se puede decir rápidamente un diagnóstico veloz, sin embargo no es necesariamente certero y nosotros no lo tenemos en estos 6 meses de gobierno y no lo tuvimos antes, y mucho menos con el descalabro que produjo Moreno, que concentró en hipermercados y otros sectores. Claro, he nombrado a Moreno, pero no me puede contestar el pobre Moreno porque no es diputado, ¿no es cierto? Pero quiero decir que hubo ahí una equivocada y errónea política, y sin embargo seguimos sin tener un buen análisis de las cadenas de valor. No tenemos más precios cuidados.
tenemos precios descuidados. Pero cuando teníamos precios cuidados, yo admito que enojaba el problema del programa de precios cuidados. ¿Por qué enojaba? ¿Porque los precios eran cuidados? No, seguramente porque no estaban todos los precios que tenían que estar, pero sobre todo, porque escondían la mentira del index sobre la inflación. Entonces, en esas condiciones, no era aceptado plenamente por la población ningún plan. Lo que pasa es que lo contrario a esa situación no es tener precios descuidados. Y ahora hay precios absolutamente descuidados. De vez en cuando hay una arenga del presidente Macri que les habla con el corazón a los empresarios. Ya sabemos cómo contestan los muchachos. Ya sabemos. Pensamos que el capítulo de financiamiento va a depender bastante de con qué grado de seriedad y de intensidad lo tome el gobierno, porque no vamos a conseguir solamente con estos artículos que exista un financiamiento real. ¿Por qué un financiamiento real? Porque nosotros estamos cansados del flujo de dinero y riqueza de abajo hacia arriba que producen las pymes, de las pymes hacia arriba, y queremos que haya un contraflujo. Un flujo de arriba hacia abajo, y el financiamiento es clave en ese caso, ¿no es cierto? El circuito del dinero ha hecho que las pymes financiaran al Estado, y ahora queremos que el Estado ayude y financie a las pymes, que va a ser financiar el empleo. Las pymes requieren de protección, requieren de un Estado que esté mirando permanentemente la cuestión de la competitividad, la cuestión de los eslabones de la cadena y la cuestión de las importaciones, sobre todo las importaciones a precio de dumping de productos terminados y de chucherías terminadas. Y requiere que una amplísima gama de productos sean vigilados en defensa del trabajo argentino, objetivo que también tuvo la primera ley que votamos hoy en el sector automotor. Quiero decir finalmente que celebro que hayamos convenido, que haya llegado a este proyecto, que lo hayamos mejorado, que lo estemos votando, pero también quiero decirles que una suma de leyes no constituye una política económica. Constituye un esfuerzo por dirigir hacia algunos lados concretos aspectos de la política económica. Pero no servirá si al mismo tiempo no podemos incorporar a las pymes que están afuera de todo y que pertenecen a los argentinos que se cayeron del todo. Si estaban caídos, se cayeron más todavía en estos 6 meses. ¿No es cierto? Caminamos por el conurbano y encontramos por todos lados vendedores de choripanes a los costados de la ruta que se han convertido por el crecimiento habitacional, se han convertido en calles, la ruta del conurbano. Y a los costados que hay ahora merenderos, donde se puede comer barato, sin ningún tipo de salubridad, vendedores de choripanes, y frenan los colectivos, se quedan ahí los camioneros, se quedan los ómnibus. ¿Qué es eso? Es una pequeña fuente de trabajo, es una pyme totalmente informal. ¿Qué muestra eso? Muestra el aumento de la indigencia y de la pobreza. Caminamos por el conurbano y vemos cada vez más la venta de frutas y verduras en chatas viejas, con patentes no renovadas, sin luces. ¿Qué es eso? Eso es aumento de la pobreza. Yo vivo en el conurbano y oigo mucho más el megáfono, el micrófono de hay banana, verdura, etc. Caminamos por el conurbano y vemos cada vez más como los sábados y domingos las famosas cuadrillas de oficios y sobre todo de albañiles trabajan haciéndole la casa a la mujer que quedó viuda o a la mujer que es madre soltera y es jefa de hogar, etc. Y a su vez reciben después la posibilidad de redondear ese círculo con solidaridad. ¿Qué es eso? Es la pobreza ayudando a la pobreza. Tal vez es lo más lindo de lo que he contado. Pero si salimos del conurbano, vemos las chacras llenas de yuyos en el valle de Río Negro, los frutales de pepita, es decir, pera y manzana, que se arrojan a la calle y se nos contesta, le bajamos el 5% a las retenciones. Yo digo, sí, se lo quedaron los exportadores, no lo recibieron los pequeños y medianos productores.
se terminó, o por lo menos se redujo enormemente el empleo en esas zonas. Vamos a ver a los naranjeros de Chajarí, al norte de Entre Ríos. Están en quiebra. No tiene ningún sentido producir naranja como antes si la dimensión no es enorme. ¿Por qué están en quiebra? Porque tampoco les llega ese 5%. En cambio les llegan, sí, los tarifazos. Y si seguimos así nos vamos a encontrar que los que tienen que hacer, digamos, calentar y secar tabaco en el norte están en la misma. Y los minifundistas de Goya tabacaleros también necesitan usar gas y no reciben ni por asomo lo que se quedan los dealers. Nadie se preocupa por esas estructuras económicas terminadas. La pregunta es, ¿son pymes? En muchos casos son pymes. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es la obligación del gobierno central? Cambiar la política económica para que todos esos productos del empobrecimiento, las pymes prefabricadas, a las que no podemos llegar con esta ley de hoy, mañana sean empresitas formales. Muchas gracias. Gracias, diputado Solá.